Antes de ayer hacíamos un video con este par de modelos explicando cómo el patrón oclusal promovía un patrón miofuncional y cómo a partir de ello el patrón miofuncional determinaba un engrama neural, un programa neural que finalmente terminaba definiendo nuestro equilibrio general integral, decía yo, casi psíquico. Antes de ayer hablaba de este caso y cómo a esta edad, en un paciente adulto con 40 años, había muy poquito por hacer frente a esto. Pero ayer, muy a propósito, traía este caso de un paciente de 6 años y medio, donde yo mostraba esta otra alteración oclusal. Donde mostraba esta alteración oclusal y hablábamos de cómo esto, que llegaba a esta situación por migración, por mala praxis o por descuido de los padres, cómo estos pacientes iban a fijar un engrama neural también determinante de un patrón funcional que seguía a estas alteraciones de la oclusión dental. Y decía yo ese día que es la mandíbula, esto es fundamental, un hueso suelto, sujeto por la articulación más compleja, pero también versátil del cuerpo humano, que obedece básicamente a la favorabilidad que le ofrezca este escenario oclusivo. Este escenario oclusivo es el que le va a brindar a esta mandíbula la posibilidad de que se ubique de esta manera o de esta manera o de esta manera. Es decir, es la mandíbula, un hueso suelto sujeto por la articulación temporomandibular que obedece básicamente a la favorabilidad oclusiva y por ende lo que haya aquí para recoger, la mandíbula lo recogerá, producirá un engranaje mecánico que llamamos patrón oclusal y que va a determinar un engrama neural, una información neurológica determinante de que este paciente diariamente no tenga que ensayar si muerde por acá, si hace acá, sino que llegue automáticamente a esta posición. Se llama el engrama neural, regido por el patrón funcional, promovido por el engranaje mecánico. Pero resulta que a raíz de todas estas aseveraciones que hacía yo en el video de ayer y el video de antier en Facebook en directo, que lo invito a seguirlos para que entienda este video, resulta que a raíz de ello han aparecido muchas preguntas, muchas objeciones, y decía yo, solo la discusión académica nos mantendrá unidos. Solo la discusión académica nos mostrará el camino, nos hará grandes. Entonces han aparecido otros a hablar de los desequilibrios oclusales, cómo pueden ellos fijar una alteración basicraneal. Basicraneal es de la base del cráneo, donde hay un elemento determinante que es la sutura esfenobasilar o del esfenoides y el occipital, la sutura esfenooccipital del adolescente, que será la sutura esfenobasilar del adulto, en una sincondrosis que terminará siendo sinostosis. Decíamos antes a los 22 años, hoy decimos a los 18 años, y no debemos de olvidar el trabajo de la doctora de Salles en Francia, cómo nos muestra que ese esfenoides, esa rotación del esfenoides es determinante en ese cierre de la sincondrosis esfenooccipital, que en edad última se llamará esfenobasilar, del hueso basilar, de esa porción basilar del clivus,
que finalmente se consolidará de tal manera que terminará siendo una osificación determinante en la orientación de la base del cráneo y por ende en el desarrollo del viscerocráneo hacia adelante. Entonces, muchos han hablado hoy de la... Entonces, a raíz de las preguntas, muchos hablaban de cómo finalmente esto debía mirarse de otra manera. Pero yo quiero que usted diferencie entre este caso de un paciente de 45 años y este caso de un paciente de 6 años y medio, ¿cierto? No se pueden leer con el mismo rigor científico. Atentos con esto que voy a ver si soy capaz de cogerlos. No se pueden leer estas alteraciones con este mismo rigor científico. Es posible que este paciente a la vuelta de 45 años tenga unas asimetrías esqueléticas y como tal, en el análisis diagnóstico, yo tenga que venir a buscar mediante 1000 herramientas diagnósticas, tal vez tomografías incluso, a venir a determinar quién es el cóndilo en la fosa. Y lo decía porque yo ayer muy simplemente, en este paciente de 6 años y medio, decía que lo primero que teníamos que recuperar era el equilibrio oclusal y que teníamos que distalizar esta pieza y que teníamos que distalizar esta pieza y que teníamos que distalizar esta pieza. De hecho, voy a responder una pregunta que me hacía alguien en el video de ayer, me la hizo hoy, de si esta distalización, no deje de ver el video de ayer para que entienda que si esta distalización de este 16 tenía que hacerse al unísono, al mismo tiempo, simultáneamente con la distalización de este 6, porque ayer hablábamos de cómo equilibrar lateralmente esta mandíbula. Si existen algunas desviaciones, algunas desviaciones o alteraciones de la oclusión dental, yo quiero que usted sepa que las desviaciones laterales del plano frontal, no se llama plano transversal, perdónenme que aclare esto, lo aclaro todos los días. Me parece irreverente que mucha gente hable de la relación lateral, que muchos conferencistas, expositores de talla internacional, hablen de la relación lateral de la mandíbula con respecto a la maxila y se refieran a ella como el plano transversal. El plano transversal es un vocablo acuñado para referir lo transverso, lo ancho, lo atravesado, la anchura de las arcadas dentales. Ese es el plano transversal. El plano lateral de esta relación de la mandíbula con la maxila se llama plano frontal, aquí en Constantinopla, y se debe referir como el plano frontal, un plano de interrelación lateral maxilar, no un plano de tamaño como es el plano transversal. El plano transversal alude el ancho de las arcadas dentales, el plano frontal alude la interrelación lateral. Y atentos con esto, que veo enormes confusiones frente a esto. Pero también había alguien que me preguntaba en el video de ayer, bueno, ¿y usted dónde ha pautado sus investigaciones? A manera suspicaz tal vez me hacía la pregunta. Y yo le decía, le voy a responder mañana. Entonces me decía, ¿dónde ha plasmado sus investigaciones? No, esto es una discusión coloquial, científica, coloquial pero científica, donde hay que hacer especulaciones fundadas en geometría proyectiva. Usted tiene que estudiar geometría proyectiva, porque si usted no estudia geometría proyectiva, estará muy aparte del análisis diagnóstico y muy aparte de la consecución del plan de trabajo como tal. Esto es la relación de dos entidades en 3 planos del espacio, entendiéndose más bien 6 planos del espacio, porque 3 planos hablan del tamaño de las arcadas dentales y 3 hablan de su interrelación antero-posterior, lateral y vertical, y 3 hablan de su tamaño, y justo en un proceso de crecimiento y desarrollo. Pero vamos a redondear la idea, que estamos rabuleando mucho y de pronto no avanzamos hacia donde es. Entonces me decían algunos, no, pero es que a este paciente hay que hacerle un análisis importante para evaluar la asimetría condilar, porque ya la desviación... No, la respuesta es no hay que hacérselo.
No hay que hacérselo todavía, ni hay con qué hacérselo a este niño de 6 años y medio, ni tenemos un grupo intelectual y cultural en el mundo para que nos entienda que esto es muy bueno evaluar, que no vaya a haber una asimetría condilar o una asimetría de la rama o una asimetría de la fosa. Pero sí le quiero contar a quien me hacía esta pregunta. Es posible que esto vaya a generar unas asimetrías esqueléticas dramáticas. Es más, le voy a contar una cosa. Así como el esfenoides, que es un hueso que hay aquí vertical que se junta en la sincondrosis con el occipital, ese hueso occipital tiene una sutura con el hueso temporal, que es el que sujeta esta mandíbula. Esta mandíbula se mete en una cosa que no vaya a aprenderse este término que voy a usar, en un caño o ranura esfenoidal, en un caño o ranura un caño o ranura glenoide, llamémosla así, pero que por dentro es medida como la pirámide, como una pirámide, que es como se lee por dentro del cráneo, del peñasco del parietal. Es decir, el hueso parietal que sujeta esta mandíbula tiene un caño donde está el cóndilo y donde está el pabellón auditivo, y ahí, en ese caño, que yo llamaré caño, no vaya a usar ese término en ninguna parte porque lo excomulgan. Entonces, en ese caño hay una fosa glenoide que es la que determina el movimiento y la dinámica de esta entidad llamada mandíbula. Y atiéndame esto. Esos huesos parietales, esos huesos temporales, en esos huesos temporales, donde se mete esta mandíbula, esos huesos temporales están puestos en el cráneo. De esta manera, están puestos aquí. Donde se mete este cóndilo, está puesto el hueso temporal aquí. Y está puesto el hueso temporal. Esta dinámica de esta mandíbula, que lo mantendrá en equilibrio cuando no se tiene dinámica y cuando esta mandíbula empieza a generar un engrama neural, un patrón funcional hacia este lado, va a ser, atiéndame esto, que esto no lo ha dicho nadie, va a ser que este hueso temporal, que está así, vamos a mirar estos dos huesos temporales como las falanges distales de mis dedos índices, que estos huesos temporales sufran alguna modificación, alguna rotación. Visto desde abajo mejor, miremoslo aquí, visto desde abajo, miremoslo sin mandíbula, separemos esto. Que este hueso parietal sufra una rotación en uno u otro sentido, porque aquí, en ese caño o en esa ranura, en esa ranura donde entra el cóndilo en la fosa glenoide, en esa ranura va a haber una mandíbula que va a empezar a generar una asimetría hacia este lado, y va a pasarle lo que le podría pasar a esta estructura que hice yo otrora. Le va a pasar lo que le pasa a esta estructura, que de repente va a empezar a generar unas asimetrías, y cuando esta mandíbula avanza va a entrar en esta misma asimetría, porque este elemento que sostiene el cóndilo por este lado, este temporal que sostiene está rotado hacia este lado, y este podría estar rotado hacia este lado. Esos son asimetrías que van a tener serias dificultades en el desarrollo de la columna, en la estabilidad, en el equilibrio como tal del cuerpo. Y esos desequilibrios oclusales van a enviar una información que va a deformar este cráneo. Y cuando este cráneo se deforme hacia este lado, en esa deformación de este cráneo de pronto se inclinará hacia este lado, y el cinturón escapular, que podría estar por acá, se levantará de este lado en una compensación, y el cinturón pélvico de repente se inclinará de otra manera. Esto es va a afectar el baricentro desde la oclusión dental. Pero yo ayer también decía, y aclaro esto porque de repente yo a veces creo que no vemos a profundidad estos videos y hablamos después de ellos, pero yo también ayer decía que es que esta oclusión dental a temprana edad es la causa, puede ser la víctima
o el victimario. Es decir, en las alteraciones del plano pupilar, de la visión como tal, puede haber que la cabeza se incline y que se empiecen a crear asimetrías en la oclusión dental. Así, podría haber alguien que nos diga, no, es que el paciente es varo o es vago, sus pies son varos o son vagos. Podría haber alguien que nos hable, un podólogo nos hablará desde allá. Pero lo importante no es que el podólogo, el odontólogo, el médico, posturólogo o el ortopedista tenga la razón. No, estas entidades son víctimas o victimarios. Y esta entidad, yo estoy denunciando desde ayer esto y por eso quiero que veamos esto con objetividad. Estas migraciones, estos descuidos oclusales son la causa, son los causantes de las desviaciones que existen. Ahora es posible que alguien me diga, no, eso que usted dice no es cierto. Resulta que evaluamos el paciente y el paciente ve mejor por el ojo izquierdo. Entonces viene desde los ojos. Esto es víctima, esto es una víctima, no un victimario. Este no es el causante, sino que es la resultante. Es posible. Pero entiéndame, yo tengo un par de modelos de los que estoy hablando y de los que quiero hablar y desde donde quiero partir mi discusión hipotética coloquial, con miras a que nos inquietemos a pensar. Si usted lo que está buscando es llamar al padre de este paciente para venir y tratarlo usted, eso no lo va a conseguir. Entonces no es eso, esto es hipotético, esto es una discusión hipotética donde le estamos dando la responsabilidad de la alteración desde la oclusión dental, es decir, la oclusión dental, el juntamiento de los dientes, la aproximación dental, el engranaje mecánico, es el determinante de que esta mandíbula se esté desviando y por consiguiente va a ser el victimario, va a ser el responsable de que la cabeza se incline, que el cinturón pélvico y el cinturón escapular se afecten y que el sistema tónico postural, el gran sistema tónico postural o el sistema hioideo terminen afectándose. Pero lo que estamos haciendo es una discusión hipotética para fortalecer nuestro análisis intelectual espacial mecánico, es decir, esa geometría proyectiva que requiere el cerebro al momento del análisis diagnóstico. Es que el análisis diagnóstico no se puede hacer porque el trabajo de McNamara dijo que tal o cual. No, el análisis diagnóstico tiene que hacerse con base en lo que la capacidad de observación clínica espacial mecánica nos vaya dictando. De otra manera, no vamos a encontrar la verdad frente a estas situaciones. Es esto, es entender estas situaciones y entender que esto es la causante de todas las desviaciones que existen acá. Qué bueno tener una fotografía. De pronto la consigo y la monto acá, porque esto es de un profesional de la odontología. Esto es un paciente del centro de mi país, donde hay unas condiciones. No es el centro de la ciudad. El centro de mi país no es Bogotá. El centro de mi país es el centro geográfico al que yo me refiero, no el centro organizacional o político. Entonces, qué bueno, es posible que yo le consiga unas fotos de este paciente e incluso un análisis posturométrico para que entendamos esto. Pero de repente no es importante, lo importante es que entendamos que esto va a mandar información a la columna, va a mandar información al cráneo, va a mandar información a los temporales y va a generarse una asimetría si no se corrige. Porque en la discusión de ayer decíamos, hombre, hay que distalizar este molar, que parece que no fuera importante distalar. Voy a hacer una aclaración que no hice ayer. Aquí se necesita una placa con 4 broches de amarre tipo Adams. Se necesita un gancho de Adams acá, otro gancho de Adams en este canino, otro en este canino y otro en este 6. Igual aquí se necesita un gancho de Adams en este molar, un gancho de Adams en este molar, un gancho de Adams de pronto en este canino y de pronto una uña por aquí en este lateral, porque este aparato va a tener, este aparato va a tener 3 tornillos y como tal vamos a conseguir desarrollo horizontal y hacia adelante, porque es lo que necesitamos resolver inicialmente, es resolver este problema de tamaño. Ahora, yo vengo hace algunos días, quienes siguen mi trabajo y lo llevan al análisis,
y de repente entienden estos análisis coloquiales que son fundamentales, porque la ortopedia, voy a decir algo irreverente, la ortopedia como tal no ha nacido aún. Lo que hay es muchas escuelas de métodos que compiten unos con otros. No con una escuela de métodos será suficiente para usted hacer el abordaje integral, posturométrico, integral, casi psíquico, de estas entidades que tienen que hacerse transdisciplinariamente, donde usted, como odontólogo, como especialista, con máster, con doctorado en ortopedia maxilar, no obstante así, tendrá que ayudarse de fonoaudiólogos, de podólogos, de oftalmólogos, de posturólogos, que nos ayuden a entender esta situación, porque es que esto no es de un solo lado, esto no es aquí. De hecho, si usted resuelve esto aquí solamente y le queda perfecto, es posible que lo que decía Barberi, que este es el victimario, que este es el responsable, pueda no ser. Es decir, podría ser que unas gafas, unos imanes de equilibradores de la visión, o que unas gafas hagan más que el mismo aparato que Barberi pregona, que el mismo aparato que Barberi quiere, o las mismas plantillas que quiere el podólogo. Esto es transdisciplinar, ¿cierto? Donde necesitamos un otorrino que determine muchas situaciones que hay acá que nosotros no vemos. De hecho, le voy a contar para terminar. El ser humano está perdiendo hocico, se está yendo hacia atrás. El ser humano hoy, esto es general, esto ya lo hablan muchas investigaciones hablan, entre ellas la doctora Desalles en Francia, Marie-Joseph Desalles, hablan de que el ser humano está viniéndose hacia atrás, porque aquí hay un hueso que se llama el esfenoides, aquí adentro, hablamos en el primer video de él, hablamos tangencialmente, como vamos a hablar hoy. Aquí hay un hueso, casi vertical, que se junta con el hueso occipital, digamos que este es el foramen magno. Más adelantico del foramen magno, hay un recorrido que se llama el puente troncoencefálico. Aquí, el puente troncoencefálico del foramen magno hacia adelante, hay un pedazo que se llama el puente troncoencefálico aquí. Miren que quité la mandíbula para acá. Ese puente troncoencefálico, que es así inclinado hacia arriba también, hacia arriba tiene 45 grados más o menos, no, este está muy vertical. Ese puente troncoencefálico, ese pedazo del occipital entra y se junta con un hueso que hay acá, que se llama el hueso esfenoides. Pero el hueso esfenoides tiene unas patas. De hecho, el hueso esfenoides, muchos hablan de que parece una mariposa, otros dicen que parece un murciélago porque tiene unas patas. Y estas patas están detrás, se meten en un hueso que se llama el hueso, después de la maxila, existe un hueso que se llama el hueso palatino, que está acá, y las apófisis pterigoides del esfenoides, donde se mete el pterigoideo lateral, del que hablaremos en otra ocasión para no hacer muy larga la discusión. Esas apófisis pterigoides están tocando aquí atrás, están tocando el hueso palatino, que está en contacto, están metidas. Las apófisis pterigoides están metidas, son 4 apófisis pterigoides, por no decir 2, o son 2 apófisis pterigoides dobles que se meten detrás del hueso palatino, que está en íntimo contacto con la maxila. Entonces, en el fondo, el paciente se está quedando atrasado. Los pacientes están perdiendo hocico. Espérenme, yo enderezo esto que lo torcí. Los pacientes están perdiendo, los seres humanos estamos perdiendo hocico. Esto se está yendo atrás. De hecho, si usted le pregunta hoy a un clínico avesado, le presenta unas fotos de perfil, haga este experimento. Si usted le presenta unas fotos de perfil a un clínico avesado, experimentado, le presenta unas fotos del perfil facial de muchos pacientes con perfiles cóncavos, para él clasifican como perfil recto. Atento con esto. No precisamente en el niño, sino en el adolescente. Aparecen como perfil recto. El perfil recto deberá cambiar. Debemos de entender que el ser humano está perdiendo hocico, que se está yendo cada día hacia atrás,
y que todas las terapéuticas existentes, ojo con esto, no me vayan a linchar, por favor, ojo con lo que voy a decir, que todas nuestras terapéuticas ortopédicas y ortodónticas a través de la historia, todas ellas han buscado la oclusión estable atrás, 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 y nos van a sacar de circulación. No es atrás. La oclusión estable hay que buscarla hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. También es posible buscarla hacia adelante. Si entendemos que la oclusión estable, si entendemos que el paciente está perdiendo psico, que estamos quedándonos atrasados, de repente habrá que pensar en que esa caja de resonancia, donde habita la lengua y su inconcluso decir, de repente habrá que pensar en desarrollarlo hacia adelante. Hay que echarlo hacia adelante. Si no echamos esto hacia adelante, vamos a seguir creyendo que el perfil convexo es perfil recto. Estamos regidos por unos perfiles mostrados en cráneos anglos, donde yo voy a llamar su atención hoy y voy a decir lo siguiente: el perfil tromponcito, el perfil proquélico, el perfil adelantadito es más armónico, más amable, más diciente, más concreto al momento de hablar y más convencedor. De hecho, la dentosofía dice que, la hipertonicidad del orbicular de los labios, que es una matriz funcional, hemos hablado de ella en varias ocasiones, ayer y antier, que los labios cortos, que los labios hipertónicos denotan un paciente introvertido, tímido, quedado, atrasado. Por favor, pensemos en el desarrollo hacia adelante, el desarrollo de los maxilares hacia adelante. El perfil recto tiene que cambiar, o tiene que haber un perfil entre convexo, que también es hermoso, y un perfil un poquito más convexo. Pero no es el perfil, un perfil más, más convexo, no un perfil... No un perfil atrasado, cóncavo o medianamente cóncavo. El perfil recto tiene que evolucionar a donde corresponde a una entidad biológica llamado ser humano, que proviene de un equilibrio y que proviene, dicen algunas teorías, de un simio que definitivamente tiene que tener un desarrollo hacia adelante. Entonces, básicamente es eso. Voy a hacer una conclusión, voy a hacer una síntesis de lo que he dicho. En síntesis, frente a esto, nosotros no podemos quedarnos diciendo que aquí hay que hacer una tomografía axial computarizada de los cóndilos para poder venir a evaluar si este paciente tiene una simetría y hay que ir a hacerle un análisis posturométrico. Sí, muy bueno, pero esto no lo va a copiar una madre de una cultura como la nuestra en Colombia, donde mejor no entro en análisis políticos de la pobreza y de muchos aspectos, donde esto, ni en Europa ni en países cultos, vamos a tener la posibilidad de hacer una tomografía axial computarizada para evaluar primero los cóndilos, como decían algunas respuestas a mi video de ayer. No, aquí hay que trabajar y hay que entender que la oclusión dental determina el patrón funcional y que yo puedo, así como esto ocurrió. Este paciente tiene 6 años y medio, por Dios. ¿Cuánto hace que están estos 6 en boca? ¿Será que acaso cuando salieron ya se habían perdido algunos dientes deciduos? ¿Cuánto lleva la estabilización o la estabilidad que va creando este patrón oclusal? ¿Cuántos tiempos lleva? ¿Y cuánto me voy a demorar yo distalizando este molar, distalizando otros molares para equilibrar esta desviación lateral, que es lo más complejo que tiene este paciente? Porque este paciente será caritorcido, con la cabeza inclinada hacia un lado, con el cinturón pélvico compensando esa desviación de la cabeza, y con el cinturón escapular compensando también esa inclinación de la cabeza. Y eso va a conllevar a elementos supremamente dramáticos que podrían empezarse a resolver desde ahora. Pero es muy bueno, cuando uno entra en estos análisis, entender qué pacientes que estoy tratando y qué edad tiene,
para poder opinar, porque sí, es posible que depende de donde estemos parados en la discusión, alguien diga, no, es que hay que analizar el periodo de gestación en el feto. No, hay que analizar más atrás todavía, hay que analizar la relación familiar, la relación, el amor existente en la pareja. Es más, habrá otro que dirá, no, hay que analizar el coito. Otro dirá, no, hay que analizar el espermograma, hay que hacer un espermograma para saber qué velocidad. Sí, claro, esto tiene mucha discusión. Donde usted quiera pararse en la discusión, nos paramos en la discusión, pero a la odontología le corresponde el odontos diente. Afortunadamente ya estamos pensando en la posturología, en la posturometría, y ya no estamos saliendo de la boca y entendiendo que todas estas desviaciones son fundamentales y que el plano frontal, las desviaciones del plano frontal de las líneas medias óseas u ortopédicas desequilibradas, es muy importante tratarlo, porque este paciente puede vivir en una clase 2 toda la vida equilibrado, o en una clase 3 toda la vida equilibrado, pero equilibrado. Estas desviaciones del plano frontal son dramáticas, porque son pacientes que cuando usted va y los evalúa posturológicamente, o un podólogo los evalúa, resulta que tienen un pie vago y un pie varo, o que tienen ambliopía, o que tienen que tienen estrabismo, o que tienen cualquier otra situación. Pero desde aquí hay que trabajar, repito, para cerrar, en conceptos transdisciplinares, donde no es solo mi opinión o la suya, sino la opinión de muchas áreas del conocimiento, a donde tenemos que llegar con todos estos análisis. Por su atención, muchas gracias. Este video lo quiero agradecer a las personas que objetaron el video de ayer. Gracias a ellos se hizo este video, y con ello quiero concluir, y con ese comentario quiero decir, solo la discusión académica nos mantendrá unidos, nos hará grandes. Por su atención, muchas gracias.